Mente, cerebro y educación. Estos tres elementos son esenciales en la acción pedagógica, sobre todo en la primera infancia. Así, por ejemplo, las experiencias físicas, sociales, emocionales, cognitivas y sensoriales que experimentan nuestros hijos e hijas en sus primeros años de vida son fundamentales en su desarrollo cerebral. Queremos ahondar más en este tema y para eso nos acompaña el académico de la Universidad de Harvard, Bruno de la Chiesa, quien además participará en el segundo Seminario Internacional Neuroeducación y Primera Infancia, que se realizará este miércoles y jueves. Bruno, gracias por acompañarnos en CNN Contigo. Gracias por la invitación. ¿Qué es, en primer lugar, la neuroeducación? No sé. Es decir, que a mí no me gusta mucho la palabra neuroeducación. Yo hablo siempre de educación informada por las neurociencias. Es decir, las políticas y las prácticas educativas pueden desarrollarse en la luz que ofrecen los descubrimientos de la neurociencia. Pero neuroeducación me parece un poco corto, digamos, porque parece como si se trataría de educar a las neuronas, lo que naturalmente no es el caso. Tenemos un montón de neuronas en nuestro cerebro, pero no somos neuronas. Somos seres humanos, es otra cosa. ¿Y qué tan importante entonces poder fomentar y además en este caso innovar en la pedagogía, en este proceso tan importante que es la primera infancia? Pues lo que importa mucho en el caso de la primera infancia, del punto de vista cerebral, es que es durante este periodo que las conexiones entre neuronas se desarrolla más que en cualquier otro periodo de la vida humana. Para ser muy claro, muy preciso, en el nacimiento el bebé tiene un número de neuronas y conexiones entre estas neuronas que se llaman sinapsis, pero los 90% de las sinapsis se desarrollan después del nacimiento, sobre todo durante los 3 primeros años de la vida. Naturalmente, esta plasticidad cerebral, como se llama, es decir, el desarrollo de sinapsis, de conexiones entre neuronas, continúa a lo largo de la vida. Es decir, que nuestro cerebro se cambia, se modifica, se desarrolla durante toda nuestra vida. Ahora mismito, cuando intercambiamos, a propósito de eso, nuestras redes cerebrales se modifican, el suyo y el mío. Bruno, ¿y qué tan importante entonces es cuando uno tiene conciencia de lo importante que es el desarrollo, o al menos, ¿cierto?, ¿cómo señalarlo?, este movimiento de redes neuronales en la primera infancia, es decir, entre los 0 y los 3 años de vida, cómo poder potenciar, en este caso a través de la educación, ese movimiento neuronal? Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero sobre todo, para empezar, lo que se tiene que saber es que aprender, descubrir, digamos, es un placer tremendo para el cerebro humano. No hay placer más fuerte que esto. Y naturalmente el niño, a partir del nacimiento, quizás antes ya, descubre este placer. Entonces, en mi opinión, lo que importa mucho, quizás lo más importante de todo, es que el niño entre los 0 y 3 años puede no solamente descubrir el placer del descubrimiento, del aprendizaje, sino también, si se puede, sobre todo en el ámbito preescolar, saber que este placer de su cerebro se puede desarrollar también en un ámbito escolar. Albert Einstein ha dicho que es un milagro que la curiosidad humana, la curiosidad natural del ser humano, sobrevive la educación formal. Es algo un poco triste, pero hay algo de verdad en eso, me imagino. Es decir, que el niño cuando llega a la escuela o a la preescuela, se dice así en español, sí. O escuela materna, sí, digamos, o algo así. Si este niño que llega descubre que el placer que ya conoce del descubrimiento sí se puede desarrollar también en este ámbito, o aún más en este ámbito, va a continuar a desarrollar este placer, a buscar a este placer en ámbitos escolares después. Por eso es algo fundamental. Pero a la vez se tiene que decir algo. Hay un neuromito, un mito que está muy desarrollado en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, que los 3
los 3 primeros años de la vida son tan importantes que después es demasiado tarde para desarrollar cualquier tipo de nuevas cosas en el cerebro. ¿Y eso es un mito? Es un mito, eso es completamente falso. Pero si nosotros no fomentamos, ¿cierto?, el desarrollo, el acompañar a los niños en este proceso de descubrir qué es lo maravilloso que viven entre los 0 y los 3 años, ¿cierto? ¿Podemos enmendar el tiempo en el cual ellos no fueron potenciados? Sí, se puede. Es decir que una lección importante, muy importante, de los últimos 20 años en el ámbito de las neurociencias es la plasticidad cerebral de la cual hablaba a todo lo largo de la vida. Es decir, nunca es demasiado tarde. Si, por ejemplo, un niño a los 3 años o a los 5 años o a los 6 años todavía no ha tenido algunas experiencias de aprendizaje, etcétera, no tiene ningún sentido del punto de vista cerebral decir es demasiado tarde, nunca vamos a poder recuperar. Bruno, y para llevar a la práctica esto que estamos conversando, porque seguro nos acompañan muchos padres y madres que tienen hijos tal vez que ¿sí? van a la sala cuna porque ya cumplen los 6 meses y y los padres eligen ese lugar para poder dejar al cuidado de, en este caso, las educadoras en la sala cuna a los niños, o bien se quedan en las casas. ¿Cómo poder de forma práctica potenciar el desarrollo neuronal de nuestros niños? ¿Hay algunos consejos que podamos entregar? Sí, hay algunos, pero sobre todo hay también mitos en este ámbito. Hay un montón de neuromitos en todos los lugares. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, se dice hay que hacer eso o hay que hacer eso para desarrollar la inteligencia o el cerebro del niño de manera más fuerte, más positiva, etcétera. Un mito muy fuerte en algunos países, en Europa, por ejemplo, se dice hay que poner música de Mozart a los bebés de tal modo que se desarrollan más inteligentes. ¿Mito? Esto, mito completo, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de sentido. No es mal, no es mal. Es muy bueno que un bebé tiene la posibilidad de escuchar a música de Mozart o otra cosa, pero esto no va a desarrollar ningún tipo de potencial cerebral que no se podría desarrollar de otra manera. Es decir que, aparte de casos muy extremos, que normalmente casi no existen, el niño se encuentra en un entorno, que sea en la familia o en la escuela materna o en otros lugares, donde recibe todos los estímulos, gracias para la palabra, los estímulos que necesita para desarrollar su cerebro de manera normal. Por lo tanto, el mejor consejo es que el niño siga el curso normal y que él incluso puede marcar la pauta de lo que va descubriendo. Absolutamente. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Es decir, que para los papás y los mamás, me imagino muy bien, yo también como padre, aún no tengo niños pequeños, hace unos años eran pequeños, y me acuerdo muy bien que había un montón de cosas que se decía. Entonces, yo estaba allá con estos niños, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mismo para desarrollar el cerebro de manera normal. No se preocupe. Hay nada más que dar al niño un entorno, digamos un entorno normal. Quizás lo que importa más que todo es una seguridad emocional máxima, lo mejor que se puede hacer, de tal modo que el niño no tiene este tipo de miedo siempre, ¿dónde está mi mamá? Que él entiende lo que pasa, de tal modo que puede desarrollar su curiosidad natural, sin tener miedo emocional de ningún tipo. El miedo es el peor enemigo del aprendizaje, en general, no solamente en niños, sino también en adultos. De todas maneras, Bruno, al término de esta entrevista quisiera conocer algunos detalles de este seminario que se va a realizar. Pues aquí en Santiago vamos a hablar con expertos que vienen de varios países y que tienen naturalmente experiencias con el desarrollo del cerebro humano durante los primeros años de la vida, pero de varios puntos de vista culturales. Es decir, que como el entorno importa mucho para el desarrollo cerebral, la genética tiene un papelito, pero no es tan importante en comparación con el entorno. Es decir, que la cultura
en la cual un cerebro humano se desarrolla, tiene un papel muy importante. Por eso, para nosotros es absolutamente necesario tener a expertos internacionales y a un diálogo intercultural que vamos a facilitar aquí en Santiago, gracias a Cerebrum y la OEA y el Ministerio de Educación de Chile, para ver cómo se ve y cómo se trata el desarrollo del cerebro humano en niños de menos de 3 años en varias culturas, porque hay que aprender de los demás, podemos aprender de los demás, eso es muy importante. Bien, pues nos quedamos entonces con eso. Gracias por compartir en esta mañana aquí Muchísimas en CNN gracias Chile. por darme la posibilidad de hacerlo.